Buenas tardes a todos. Bueno, espero que estén muy bien después de la jornada que hemos tenido vinculada a la ESI. Espero que les haya dejado algunas preguntas, algunas reflexiones, que hayan podido seguir trabajando post jornada, porque la verdad que fue muy interesante, fueron muy ricos los aportes que pudieron hacer, así que bueno, la verdad que espero que haya sido gratificante también para ustedes. Vamos a dar inicio a una nueva unidad, que es la unidad número 3. En este caso vamos a hablar de lo que es el entramado simbólico, el espacio psíquico y el lugar de la subjetivación dentro de lo que son las instituciones escolares. En ese sentido, la invitación es a pensar las instituciones escolares como un campo, como un escenario, como una trama psíquica, simbólica y social. Obviamente que lo que vamos a ver en esta unidad es cómo en la actualidad esa trama está teñida por un montón de variables que exceden por ahí a los autores tradicionales que vamos a ver en los inicios, pero que de alguna manera constituyen a la práctica, digamos, del psicopedagogo o del psicólogo que trabaja en este tipo de instituciones como para poder replantearse justamente desde qué rol uno se puede posicionar. Así que bueno, vamos a dividir esta unidad en tres clases. La primera unidad justamente va a tener que ver con la conceptualización de lo que es el escenario áulico o el escenario de una institución educativa como un campo o un entramado simbólico. Bueno, para empezar, sí me parece importante retomar esta idea que venimos ya elaborando hace tiempo, que es el hecho de salir de las concepciones por ahí más antiguas de lo que son las instituciones, eh, dirigida solamente a pensarlas como estructuras organizativas y más bien pensarlas como una trama simbólica, ¿no? Una trama simbólica que habitamos y que nos imprime de alguna manera un lugar, un sentido, un saber y también límites, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante el concepto de encuadre que plantea Blecher para poder definir esto, pero antes me parece importante retomar esta idea de que las instituciones no son neutras, ¿sí? Es un espacio donde se entrelazan un montón de variables, como hemos visto en la propuesta de ESI, deseos, dinámicas más inconscientes, todo lo que tiene que ver con la historia vivida, tanto del docente como de los estudiantes, y también conflictos, ¿no? Obviamente. Ahora, es importante para poder empezar a pensar justamente esto del encuadre, algunas definiciones de este autor que les mencioné anteriormente. Blecher define a lo que son las instituciones educativas como una forma establecida de conducta en la que se van a depositar determinados aspectos de personalidad de los sujetos y se va a generar como una trama simbólica mayor. Lo que propone él es pensar un encuadre como aquello que da estabilidad y sentido al trabajo, ¿sí? Por ejemplo, cuando ese encuadre se saltea, o cuando se rompe una rutina, o cuando los roles quedan difusos, es donde emerge el malestar institucional, que es uno de los conceptos que vamos a ver durante este cuatrimestre y que van a poder encontrar en material bibliográfico. En la escuela el encuadre se materializa de determinadas maneras, en horarios, en la organización de las aulas, en la división del trabajo docente, pero también opera a nivel simbólico, ¿sí? Se organiza más que nada lo que se puede decir, pensar, hacer dentro de ese marco, ¿no? Y genera una identidad y una pertenencia a nivel institucional. En ese sentido, es muy importante pensar el sentido de la tarea, ¿sí? Que bueno, nada, que es algo de lo que va a hablar posteriormente Pichon Rivière y van a encontrar algunos fragmentos, digamos, de sus escritos. En ese sentido, por ahí una de las nociones principales que me gustaría que podamos trabajar es la propuesta por Blecher que propone la noción de encuadre, que seguramente la habrán visto en otros espacios o instancias curriculares, pero lo que sostiene él es que la estructura psíquica y operativa en las instituciones educativas se da justamente a través de un encuadre institucional y que ese encuadre está compuesto por elementos como el tiempo, como el espacio, como la norma, como los roles, que permiten tener una continuidad simbólica dentro de lo que es la tarea educativa. Y es muy importante tomar este concepto de encuadre porque es un encuadre que de alguna manera nos va a posicionar dentro de lo que son las instituciones educativas y si no somos afines o no entendemos, digamos, el encuadre institucional, pueden llegar a darse otro tipo de tensiones o conflictivas, ¿sí? Dentro de lo que son las instituciones. Para pensar los abordajes institucionales, que son los que nos convocan desde esta materia, es re importante entender, digamos, el encuadre, ¿no? De cada institución en la que, digamos, trabajemos o en la que seamos convocados. Por otro lado, nada, entendiendo que es un contexto de producción de subjetividad, es importante entender que cada institución desde ese lugar imprime, ¿no? Un modo de ser, un modo de vincularse, un modo de sentir. En ese sentido, Ana María Fernández
lo que nos propone es que las instituciones actuales ya no pueden pensarse desde los lugares rígidos de los modelos clásicos, justamente, ¿no? Que hay como un quiebre, que por eso son instituciones estalladas. Utiliza esta palabra para dar cuenta de las instituciones fragmentadas, ¿no? Que están sometidas a los cambios y al tiempo y la demanda social, ¿sí? Y a las nuevas subjetividades que justamente habitan las instituciones educativas. Todas las preguntas que han surgido en torno a la ESI, que hemos trabajado en función de, bueno, ¿qué hacemos por ahí con las concepciones más tradicionalistas o normativas? ¿Desde qué lugar pensar la sexualidad, el género y demás? Tienen que ver con estas tensiones, que muchas veces van más allá o más rápido que las propuestas institucionales, ¿no? Que a veces están como en esta encrucijada de tensión entre una mirada antigua y estas construcciones un poco más modernas. Entonces, nada, es re importante pensar las instituciones en torno al movimiento, ¿no? Pensar las instituciones desde un lugar dinámico, pero que al mismo tiempo tienen una estructura, que tienen un sostén y que está atravesada por diferentes conflictos. Lo van a ver en el material bibliográfico que les compartí, que justamente, digamos, hablan todas de desde qué lugar uno se posiciona, ¿sí? La perspectiva de Pichon Rivière, toda institución puede pensarse como un gran grupo operativo. Lo van a ver justamente porque es una de sus nociones básicas. Y aparecen dos conceptos que son fundamentales, que son la noción de vínculo y la noción de tarea. Y con respecto al vínculo, no solo se refiere a la relación entre personas, sino también a sujetos atravesados por deseos, por miedos y por diferentes roles, ¿sí? La tarea, en tanto, es aquello que le va a dar cohesión al grupo, que va a unir. Por ejemplo, en el caso de la escuela podría pensarse la tarea de enseñar y aprender. Es lo que va a dar una identidad, justamente como veníamos hablando, y va a dar un sentido al grupo, ¿sí? Lo interesante, y lo que plantea Pichon Rivière, es que no hay un aprendizaje sin conflicto. El aprendizaje implica siempre una ruptura, implica una crisis y un movimiento entre lo conocido y lo que es nuevo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se construye en base a esto el sujeto dentro de esa trama institucional? ¿Sí? Hay algunos autores que son clásicos dentro de lo que es la psicología y la dinámica de grupos, que son, por ejemplo, René Caes, que nos dice que toda institución no solamente organiza las prácticas, sino que también se organiza en base a fantasías, en base a deseos inconscientes que son compartidos. Cada institución, especialmente la escuela, tiene un inconsciente institucional que se manifiesta a través de esas rutinas, pero sobre todo a través de silencios, de rituales, de los lugares emergentes, de las charlas de pasillo, de lo que sucede en toda la propuesta institucional y no solamente en lo que es la dinámica y en la práctica de enseñanza. Por eso, observar la escuela desde una perspectiva psicopedagógica también es observar no solamente lo que se dice, sino todo lo que no se dice, atender al malestar, comprender las funciones psíquicas que aparecen dentro del orden institucional a partir de ese ensamble y ese nuevo inconsciente colectivo de sujetos. No profundizar en los textos en este video explicativo, sino más bien poder aportar diferentes lecturas que hago del material bibliográfico justamente para que ustedes lo puedan leer desde otro lugar. En ese sentido y en función de lo que venimos hablando, siguiendo autores como Davini o como Steinman, es muy importante pensar lo que es el encuadre de la tarea escolar, justamente, porque a partir de ese encuadre del que venimos hablando, la tarea escolar va a tener una connotación específica, ¿sí? Pero es muy importante entenderla como un proceso simbólico también, ¿sí? Porque está compuesta por decisiones, por las decisiones del docente, que habitualmente lo que hacen es configurar un modo de estar en la enseñanza. El docente trabaja con tres coordenadas fundamentales según lo que plantea esta autora, que es el tiempo, el espacio y el saber. Y estas condiciones son estructurantes de las prácticas, ¿sí? Y no son neutras, organizan justamente la posibilidad del encuentro entre el sujeto y el saber. A la vez, lo que agrega Steinman es que es importante comprender esta práctica docente desde la reflexión en cuanto a la acción, ¿sí? Así las instituciones se vuelven un laboratorio, si se quiere, digamos, en donde se ponen a prueba justamente este tipo de acciones y se van construyendo diferentes sentidos en el hacer y en el encuentro con los otros. Eso es muy importante porque aporta, si se quiere, una mirada más subjetiva, ¿no? De lo que es la educación y de lo que es la propuesta en torno al rol que ocupemos nosotros dentro de estos establecimientos. Para ir dándole una vuelta más en función de los autores que se presentaron,
René Caes, que es uno de los autores más contemporáneos que hemos visto en psicología institucional y en lo que es la dinámica de grupos, lo que plantea es que ese sujeto del que estamos hablando, sea el docente o sea el estudiante, no es un individuo aislado justamente, ¿no? Sino un ser que está atravesado por el inconsciente grupal que se va a dar en esa dinámica y por los lazos sociales. En la escuela, esto se traduce, por ejemplo, en redes de pertenencia, de afecto, de poder, que van conformando lo que es la identidad del docente y la identidad de los estudiantes, ¿sí? En los tiempos actuales, en donde la inmediatez y la fragmentación son moneda corriente, es muy importante ver cómo hacer, digamos, desde nuestro rol para sostener justamente estos lazos institucionales, porque vendría a convertirse como una especie de acto político y sobre todo de un acto ético, ¿no? El hecho de pensar cómo generar también esa adherencia o cómo sostener lugares que sean de amorosidad también, ¿no? En estas instituciones. En síntesis, la propuesta de lectura y el material bibliográfico para esta primera clase en función de la unidad 3 es poder pensar las instituciones educativas desde la psicología y la psicopedagogía desde un campo simbólico, ¿sí? Un campo simbólico y un campo emocional en donde se muestran y se construyen nuestras formas de enseñar, de aprender y de vincularnos. Los invito a que puedan participar del foro, que puedan compartir por ahí sus experiencias vinculadas a los textos y a lo que vayamos viendo, digamos, en esta primera clase. Y abro una pregunta que por ahí puede llegar a ser orientadora, que es pensar qué elementos del tiempo, del espacio o de los vínculos creen que sostienen o limitan la tarea educativa a partir de sus propias experiencias, obviamente. Les voy a dejar el material bibliográfico de la primer clase con una hoja de ruta para que puedan orientarse y cualquier cosa nos leemos en el foro.